cómo descubrí que mi madre y mi hermana habían convertido mi vida entera en un plan de explotación y por qué. Decidí cortar todo contacto, abandonarlo todo y empezar de nuevo en una cabaña perdida en las montañas. El frío aquí arriba es distinto. No es el frío del aire acondicionado de mi oficina en la ciudad, ese frío estéril, zumbante y artificial que se te metía en los huesos después de 14 horas frente a una pantalla. Este frío es honesto. Huele a pino, a tierra húmeda y a la madera vieja del porche donde ahora paso mis mañanas. Tengo una taza de café entre las manos, el vapor subiendo en espirales perezosas hacia el cielo gris. Y por primera vez en 20 años, no tengo prisa. No hay notificaciones. No hay urgencias. Solo el sonido del viento moviendo las copas de los árboles y el eco lejano de un pájaro carpintero. Hace 3 días, mi vida era un torbellino de transacciones, obligaciones morales y una asfixiante sensación de deuda eterna hacia personas que compartían mi ADN. Hoy, soy un fantasma. Un hombre que, según ellos, ha cometido el pecado imperdonable de tomarles la palabra. Miro mi teléfono sobre la mesa de madera rústica. Está apagado. Es un rectángulo negro, inerte, un monolito que guarda los gritos digitales de una vida que ya no me pertenece. Sé que, si lo encendiera, encontraría el caos. Ayer, antes de apagarlo definitivamente, vi el registro. 13 llamadas perdidas de mi hermana Elena en menos de 20 minutos. Mensajes de voz que no escucharé. Textos que imagino oscilan entre la furia bíblica y el pánico absoluto. Pero el silencio que me rodea ahora es más fuerte que su desesperación. Es un silencio que me ha costado la mitad de mi patrimonio y toda mi familia, y sin embargo, siento que he conseguido una ganga. Para entender por qué un hombre de 42 años decide dinamitar los cimientos de su propia familia, hay que entender primero cómo se construyó el edificio. No fue con malicia, al menos no al principio. Fue con amor. O con lo que yo, en mi ingenuidad de veinteañero, confundí con amor. Todo comenzó cuando papá murió. Yo tenía 25 años y acababa de conseguir mi primer puesto importante en la firma. Mi madre se derrumbó, no solo emocionalmente, sino funcionalmente. Se convirtió en una niña asustada en el cuerpo de una matrona. Elena, mi hermana menor, tenía 18 años y sueños más grandes que su capacidad de esfuerzo. Y yo era el hombre de la casa. El estoico. El solucionador. Asumí el rol con una mezcla de orgullo y terror. Me dije a mí mismo que era temporal, que solo necesitaba estabilizar el barco antes de que todos volvieran a remar. Qué equivocado estaba. Creé el fondo familiar. Al principio, era una cuenta modesta para cubrir la hipoteca de mamá y los estudios de Elena. Pero a medida que mi carrera despegaba, el fondo crecía, y con él, las expectativas. Lo que comenzó como una red de seguridad se transformó, imperceptiblemente, en una hamaca. Recuerdo una cena de Navidad hace 10 años. Fue uno de esos momentos dorados que ahora, vistos con la lente de la verdad, se ven borrosos y sucios. Yo acababa de recibir un bono sustancial y decidí liquidar el préstamo del coche de Elena y pagarle a mamá una reforma integral de la cocina que llevaba años deseando. Eres nuestro ángel, Lucas, dijo mi madre, con los ojos llorosos, levantando su copa de vino. No sé qué haríamos sin ti, añadió Elena, abrazándome con fuerza. En ese momento, el calor en mi pecho era real. Me sentía útil, valorado, querido. Pensaba que ese intercambio era la base de nuestra familia, yo proveía seguridad, ellos proveían hogar. Yo ponía el dinero, ellos ponía el afecto. No me di cuenta de que estaba comprando mi lugar en la mesa. No vi que, para ellos, yo no era un hijo o un hermano, era un recurso natural, inagotable y sin sentimientos, como un pozo de petróleo en el patio trasero. Los años pasaron y la dinámica se calcificó. Mi éxito profesional se convirtió en su derecho de nacimiento. Si me compraba un reloj, mamá suspiraba y mencionaba lo vieja que estaba su televisión. Si me iba de vacaciones una semana, algo raro, Elena me llamaba en crisis porque necesitaba un préstamo, urgente para un negocio que, inevitablemente, fracasaría 3 meses después.
Y yo pagaba. Siempre pagaba. Pagaba para evitar el conflicto, pagaba para comprar paz, pagaba para silenciar esa voz en mi cabeza que me decía que si dejaba de firmar cheques, dejarían de llamarme. Pero el problema con los monstruos que alimentas es que siempre tienen más hambre. Hace unos 3 años, empecé a notar el cambio de tono. La gratitud, que ya era escasa, desapareció por completo, reemplazada por una exigencia sutil pero férrea. Ya no era podrías ayudarnos, sino por qué no se ha hecho la transferencia todavía. Empecé a sentirme como un cajero automático con patas, uno al que a veces invitaban a comer los domingos solo para asegurarse de que el PIN seguía funcionando. El cansancio empezó a filtrarse en mí como una humedad negra. No era cansancio físico, aunque trabajaba 60 horas a la semana para mantener el estilo de vida de 3 hogares. Era un agotamiento del alma. Empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba a las 3 de la mañana con el pecho oprimido, repasando mentalmente las facturas de la tarjeta de crédito de Elena, que yo pagaba, o las cuotas del club de campo de mamá, al que yo nunca iba. Intenté hablarlo. Recuerdo una tarde, sentado en el salón de mi madre, rodeado de los muebles italianos que yo había pagado. Mamá, estoy un poco ajustado este mes, mentí, solo para probar las aguas. Quizás deberíamos revisar el presupuesto del mantenimiento de la casa. Ella ni siquiera levantó la vista de su revista. Oh, Lucas, no seas dramático. Tú siempre resuelves todo. Además, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? No tienes hijos, no tienes esposa. Nosotros somos tu familia. ¿Para quién es todo esto si no es para nosotros? Esa frase se me clavó como una astilla infectada. ¿Para quién es todo esto? La implicación era clara, mi vida, mi esfuerzo, mi tiempo, no tenían valor intrínseco. Mi único propósito era ser el combustible de sus vidas. Yo era el actor secundario en mi propia película, el productor ejecutivo que nunca sale en pantalla pero paga el catering. Empecé a observarlos. Realmente a observarlos. Dejé de escuchar lo que decían y empecé a mirar lo que hacían. Vi cómo Elena llegaba a mis cumpleaños sin regalo, ni siquiera una tarjeta, pero se quejaba si el vino no era de la cosecha que le gustaba. Vi cómo mamá presumía ante sus amigas de sus logros, de su casa, omitiendo convenientemente quién financiaba esa realidad. Me convertí en un observador silencioso de mi propia explotación. Y lo que vi me heló la sangre. Pero la verdadera ruptura, el momento en que la venda cayó y me dejó ver la herida gangrenada que eran nuestras relaciones, no ocurrió en una pelea a gritos. No al principio. Ocurrió un martes cualquiera, por accidente, gracias a un par de auriculares Bluetooth conectados a un iPad que no debían estar encendidos. Ese fue el día en que el ángel Lucas murió, y nació el hombre que se sienta hoy en este porche, mirando la niebla y bebiendo café negro, sabiendo que ha destruido el mundo de quienes más amaba, y sin sentir ni una pizca de arrepentimiento. Volvamos a ese martes. Era una tarde anodina de mediados de octubre. El tipo de día gris y húmedo que suele pasar desapercibido en la memoria, a menos que sea el día en que tu realidad se parte en dos. Había ido a casa de mi madre porque su iPad actuaba raro. Esa era la excusa habitual. En el fondo, sabía que era una estratagema para tenerme allí, para que viera la gotera en el garaje o para recordarme que el cumpleaños de Elena se acercaba. Llegué con mi caja de herramientas y mi cansancio crónico. La casa olía a lavanda y a ese guiso de carne que mamá preparaba desde que tengo memoria. Un olor que solía significar seguridad y que ahora, al recordarlo, me revuelve el estómago. Está en la mesa del solarium, cariño, me dijo mamá, dándome un beso en la mejilla que no llegó a tocar la piel, un beso de aire. Elena y yo estaremos en la cocina preparando café. ¿Quieres uno? Negro, por favor, respondí, aflojándome la corbata. Me dirigí al solarium. El iPad estaba allí, sobre la mesa de cristal, junto a una pila de catálogos de viajes de lujo. Me senté y empecé a trastear con el dispositivo. No tenía nada grave, solo una actualización de sistema atascada y demasiadas aplicaciones abiertas. ¿Rutina? Fue entonces cuando ocurrió el primer crack. El primer aviso.
Mientras cerraba las pestañas del navegador, mi dedo se detuvo. Había una conversación de WhatsApp web abierta. No suelo ser un fisgón, respeto la privacidad ajena con la misma ferocidad con la que protejo la mía. Pero mi nombre estaba escrito en negrita en el último mensaje visible, enviado por Elena hace apenas unos minutos. Lucas está aquí. Recuerda lo que hablamos. No menciones a Diego todavía. Sentí un pinchazo frío en la nuca. ¿Diego? Diego era el nuevo novio de Elena, un tipo con el que llevaba saliendo 6 meses. Yo sabía de su existencia, pero no entendía por qué había que ocultarlo. ¿Por qué el secretismo? Mi mente, entrenada para buscar lógica en los balances financieros, intentó racionalizarlo. Quizás quieren darle una sorpresa. Quizás tienen miedo de que no me caiga bien. Pero la intuición, ese animal antiguo que vive en las entrañas, me dijo que no. Había algo en el tono, en la frase recuerda lo que hablamos, que sugería una estrategia. Un guión preestablecido. Ignoré el mensaje. O intenté hacerlo. Me dije que estaba paranoico por el estrés del trabajo. Para comprobar si el sonido del iPad funcionaba tras la actualización, saqué mis auriculares Bluetooth del maletín. Eran unos de esos grandes, con cancelación de ruido, que te aíslan del mundo. Los encendí y los puse en modo de emparejamiento. El iPad los reconoció al instante. Pero aquí es donde el destino, o la fatalidad, jugó su carta maestra. No se conectaron al iPad que tenía en las manos. Semanas atrás, le había regalado a mamá un altavoz inteligente para la cocina, uno de esos dispositivos con pantalla para ver recetas. Yo mismo lo había configurado con mi cuenta para facilitarle las cosas. Mis auriculares, traidores eficientes, se conectaron automáticamente a ese dispositivo en la cocina porque estaba más cerca del rango de señal prioritaria que el iPad. De repente, el silencio del solarium desapareció. En mis oídos, con una claridad cristalina y aterradora, estalló la acústica de la cocina. Podía oír el tintineo de las cucharillas contra la porcelana. El agua corriendo. Y sus voces. Tan claras como si estuvieran sentadas en mi regazo. Me quedé paralizado. Mi dedo se congeló sobre la pantalla del iPad. Debería haberme quitado los auriculares. Debería haber anunciado mi presencia. Pero no pude. El instinto de supervivencia me ordenó quedarme quieto, respirar superficialmente y escuchar. No sé, mamá. Me parece arriesgado, era la voz de Elena. Sonaba impaciente, no asustada. Si se entera de que Diego se muda conmigo, va a cortar el grifo. Lucas es muy tradicional con eso de mantener vagos. Baja la voz, siseó mi madre. Hubo una pausa, el sonido de una taza posándose. Lucas no va a cortar nada si lo manejamos bien. Él piensa que tú estás sola y desvalida. Esa es tu mejor carta. Mientras él crea que te está salvando, seguirá pagando. Es su ego, Elena. Le encanta sentirse el salvador. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Mi ego? ¿Mi necesidad de salvarlas? Pero Diego quiere que nos casemos el año que viene, insistió Elena. Y quiere una boda grande. Lucas no va a pagar una boda de $50.000 si sabe que Diego tiene deudas. Entonces no se lo decimos, respondió mi madre con una calma que me heló la sangre. Era la voz de una gerente de logística resolviendo un problema de inventario. Le diremos que es una celebración pequeña, que Diego tiene dinero pero que está invertido. Lucas no hará preguntas si yo me pongo triste y le digo que es mi ilusión verte de blanco antes de morirme. Ya sabes que cuando menciono mi salud o mi soledad, él cede. Siempre cede. Cerré los ojos. La oscuridad detrás de mis párpados empezó a girar. ¿Y qué pasa con esa mujer? Preguntó Elena. ¿La de contabilidad? Me dijiste que él la mencionó la semana pasada. Que le gustaba. Hubo un silencio breve. Solo el sonido de mi propio corazón martilleando contra mis costillas, lento, pesado, doloroso.
Oh, eso ya está resuelto, dijo mi madre, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Le dije sutilmente que ella venía de una familia complicada, que tenía fama de buscar hombres con dinero. Planté la semilla de la duda. Ya sabes cómo es Lucas, es tan inseguro en el fondo. Se asustó. No la ha vuelto a llamar. Eres diabólica, mamá, rió Elena. Una risa corta, cómplice. Soy práctica, hija. Si Lucas se casa, si tiene hijos, se acabó el fondo. Se acabaron tus viajes, se acabó mi reforma, se acabó nuestra vida. Él es nuestra inversión. Y hay que proteger la inversión, incluso de sí mismo. Me quité los auriculares. El movimiento fue lento, mecánico. Los dejé sobre la mesa de cristal con un cuidado exquisito, sin hacer ruido. El silencio del solarium regresó, pero ya no era paz. Era el silencio de un mausoleo. Me miré las manos. Temblaban ligeramente. No de ira, sino de shock. Una sensación de frío absoluto me invadió, empezando por los pies y subiendo hasta instalarse en mi garganta. No era tristeza. La tristeza es caliente, húmeda. Esto era gélido. Era la sensación de darte cuenta de que el suelo sobre el que has caminado toda tu vida no es tierra firme, sino hielo delgado a punto de romperse. Durante 17 años, creí que me necesitaban. Creí que mi sacrificio era noble. Creí que era amado por lo que era. Pero no. Yo no era un hijo. No era un hermano. Yo era un plan de pensiones. Era una vaca lechera a la que acariciaban para que la leche no se agriara. Habían saboteado mi felicidad, habían envenenado mis posibles relaciones, habían manipulado mis emociones y mis inseguridades, todo para asegurarse de que mi dinero siguiera fluyendo hacia sus bolsillos. Me levanté. Mis piernas se sentían extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Miré el jardín a través del ventanal. Los árboles se mecían con el viento, indiferentes a mi colapso interno. En ese momento, algo dentro de mí se apagó. No hubo una explosión. No hubo ganas de entrar en la cocina y gritarles, de volcar la mesa y exigir explicaciones. Eso es lo que hace alguien que todavía tiene esperanza, alguien que cree que el conflicto puede resolver algo. Yo ya no tenía esperanza. Lo que sentí fue una desconexión total. Como si alguien hubiera cortado el cable principal que unía mi corazón con esas dos personas en la cocina. De repente, eran extrañas. Extrañas peligrosas que conocían mis puntos débiles. Terminé de configurar el iPad. Lo limpié con un paño de microfibra hasta que no quedó ni una huella. Lo dejé en la mesa, perfectamente alineado. Caminé hacia la cocina. Me detuve en el umbral. Ellas callaron al instante, sus rostros componiendo máscaras de inocencia con una rapidez que ahora me parecía terrorífica. ¿Ya está listo, cariño? Preguntó mamá, sonriendo. Esa sonrisa, ahora veía los dientes detrás de ella. Sí, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, plana. Ni yo mismo la reconocí. Todo arreglado. ¿Te quedas a cenar? Preguntó Elena, mordiendo una galleta. No. Me ha surgido algo urgente en la oficina. Tengo que irme. Pero siempre estás trabajando. Se quejó mamá, con su tono habitual de víctima. Nunca tienes tiempo para nosotras. Es el trabajo el que paga todo esto, mamá, dije, abarcando la cocina con la mirada. Mis ojos se posaron en ella un segundo más de lo habitual. Ella parpadeó, confundida por la intensidad de mi mirada vacía. Bueno, vete entonces. Pero no olvides transferirme lo de la cuota del club mañana, por favor. Asentí. No dije adiós. Me di la vuelta y salí de la casa. Caminé hasta mi coche, me senté al volante y cerré la puerta. El sonido del cierre hermético me aisló del mundo exterior. No arranqué el motor. Me quedé allí, mirando el volante, mientras el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía una advertencia.
No lloré. No golpeé el tablero. Simplemente respiré el aire reciclado del coche y acepté la nueva verdad: estaba solo. Completamente solo. Y tenía que actuar en consecuencia. Fue ahí, en ese coche estacionado frente a la casa que yo pagaba, donde tracé el plan. Si yo era una inversión, entonces iba a hacer lo que hace cualquier activo volátil: iba a liquidarme. Iba a desaparecer del mercado. La venganza no sería a gritos. Sería en silencio. Sería total. Y empezaría mañana mismo. A la mañana siguiente, me levanté antes de que sonara la alarma. Me duché con agua fría, me afeité con una precisión metódica y me vestí con mi mejor traje. Me miré al espejo mientras me ajustaba el nudo de la corbata. El hombre que me devolvía la mirada parecía el mismo de ayer: ojeras leves, mirada firme, postura recta. Pero por dentro, la arquitectura era completamente distinta. Los cimientos sentimentales habían sido retirados, ahora solo quedaba una estructura de acero puro, diseñada para resistir el impacto que estaba a punto de provocar. Llegué a mi oficina a las 7 de la mañana. El edificio estaba vacío, solo el zumbido del aire acondicionado y el olor a cera de pisos recién pulidos. Me senté frente a mi computadora, pero no abrí los correos del trabajo. Abrí mi banca personal. Durante años, había construido una red financiera compleja para sostenerlos. Tarjetas de crédito suplementarias, débitos automáticos para servicios, transferencias programadas al fondo familiar, seguros, cuotas de clubes, planes de telefonía. Era una telaraña dorada que los mantenía suspendidos en el aire, lejos de la dura realidad del suelo. Empecé a cortar los hilos. Uno por uno. Primero, las tarjetas de crédito suplementarias de Elena y mamá. Clic cancelar. Motivo: robo o extravío. Bloqueo permanente. Segundo, las transferencias automáticas. El sueldo mensual de Elena por administrar una supuesta consultoría que no existía. La mesada de mamá. Clic eliminar beneficiario. Tercero, el fondo familiar. Tenía una cláusula que me permitía congelarlo unilateralmente en caso de emergencia financiera. Bueno, mi alma estaba en emergencia. Clic congelar activos. No sentí placer. No hubo una risa malvada ni una sensación de triunfo. Fue una tarea administrativa, seca y aburrida, como podar una rama muerta que amenaza con caer sobre el techo. Sentí, en cambio, una ligereza física. Con cada clic, sentía que me quitaba un ladrillo de la espalda. A las 9 de la mañana, llamé a mi abogado. Roberto, necesito cambiar mi testamento y el poder notarial médico. Hoy. Lucas, ¿pasó algo? Su voz sonaba alarmada. No, o quizás sí. Simplemente me di cuenta de que, si mañana me atropella un autobús, no quiero que mi muerte sea su día de lotería. Quiero dejarlo todo a beneficencia. A la Fundación de Protección de Bosques. Todo. Entiendo. Prepara los papeles. A las 10, mi teléfono vibró. Lo había dejado boca abajo sobre el escritorio, en silencio. La pantalla se iluminó, proyectando una luz intermitente sobre la madera de caoba. Elena. La miré. No contesté. Un minuto después, vibró de nuevo. Y otra vez. Luego llegó un mensaje de texto que apareció en la pantalla de bloqueo: Lucas, mi tarjeta no pasa. Estoy en la tienda de muebles pagando el anticipo del sofá. ¡Qué vergüenza! Arréglalo ya. Leí el mensaje y sentí una calma tan profunda que asustaba. Arréglalo ya. La orden de un general a su soldado. ¿Ni un estás bien? ¿Ni un pasó algo con el banco? Solo la exigencia inmediata de restituir el flujo de efectivo. No respondí. Volvió a sonar. Elena. Otra vez. Mamá. Otra vez. Elena. En total, 13 llamadas en menos de 20 minutos. 13 intentos desesperados de reconectar el cable de alimentación.
Podía imaginarlas, Elena gritándole al cajero, mamá llamando al banco. La histeria colectiva creciendo como una tormenta tropical. Se estaban dando cuenta de que la gravedad existía. Se estaban dando cuenta de que, sin mí, no volaban, caían. Tomé el teléfono. No para contestar, sino para hacer la última gestión. Envié un correo electrónico programado a ambas. No era una carta emocional. No había reproches, ni insultos, ni explicaciones sobre los auriculares o la conversación escuchada. ¿Para qué? Ellas lo negarían. Dirían que lo malinterpreté, llorarían, usarían el gaslighting habitual. No les daría esa oportunidad. El correo decía simplemente: debido a una reestructuración irreversible de mis finanzas y mis prioridades de vida, el fondo familiar ha sido disuelto. Todas las tarjetas y cuentas vinculadas han sido canceladas. A partir de hoy, cada uno es responsable de su propia economía. No intenten contactarme. Necesito un tiempo indefinido de distancia. Si vienen a mi oficina o a mi casa, seguridad tiene instrucciones de no permitir el paso. Buena suerte. Apagué el teléfono. Saqué la tarjeta SIM, la partí en dos con mis propios dedos y arrojé los pedazos a la papelera. Fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. El crujido del plástico rompiéndose. Salí de la oficina al mediodía. Le dije a mi secretaria que me tomaba un sabático por salud mental. Ella me miró preocupada, notando quizás la palidez de mi rostro o la extraña luz en mis ojos, pero asintió. Cuídese, señor Lucas. Se lo merece. Gracias, Clara. Creo que por fin voy a hacerlo. No fui a mi apartamento de lujo en el centro. Ya había empaquetado lo esencial la noche anterior en 2 bolsas de deporte. Ropa cómoda, botas, libros, herramientas. Nada de trajes. Nada que me recordara al ejecutivo proveedor. Subí a mi camioneta, un vehículo 4x4 que había comprado hace años con la fantasía de irme de camping y que nunca había usado para nada más salvaje que ir al supermercado. Arranqué el motor. Conducir fuera de la ciudad fue como atravesar una membrana. El ruido del tráfico, las sirenas, el estrés palpable del asfalto caliente, todo se fue quedando atrás. A medida que los edificios de cristal y acero se hacían más pequeños en el retrovisor, sentí que mis pulmones se expandían. Había alquilado una cabaña en la sierra, a 6 horas de distancia. Un lugar remoto, sin cobertura fiable, donde el invierno llegaba temprano. Mientras conducía, la realidad de lo que había hecho empezó a asentarse. Había dinamitado mi vida social. Había quemado los puentes con mi sangre. Probablemente, ahora mismo, mi madre estaría fingiendo un ataque al corazón y Elena estaría maldiciéndome ante cualquiera que quisiera escuchar. Sería el villano de su historia para siempre. El hijo ingrato que las abandonó. Pero mientras la carretera comenzaba a serpentear hacia las montañas y el aire se volvía más nítido y frío, me di cuenta de algo: no me importaba. Por primera vez en mi vida, la opinión de ellas no tenía peso gravitacional sobre mí. Llegué a la cabaña al anochecer. Era de madera oscura, sólida, pequeña. Al bajar del coche, el silencio me golpeó. No era el silencio vacío de mi apartamento, ese silencio que gritaba soledad. Este era un silencio lleno. Lleno de viento, de crujidos de ramas, de vida invisible. Abrí la puerta. Olía a encierro y a pino. Dejé las bolsas en el suelo. No encendí la luz. Me quedé de pie en la oscuridad, escuchando el latido de mi propio corazón. Estaba solo. No tenía a nadie a quien llamar. Nadie sabía dónde estaba. Y en medio de esa oscuridad, rodeado de nada, me llevé las manos a la cara y solté una sola respiración larga y temblorosa. No lloré por perderlas. Lloré por el hombre que había sido durante 20 años. Lloré por el tiempo perdido intentando comprar un amor que nunca estuvo a la venta porque nunca existió. Esa noche, dormí en el suelo, envuelto en una manta vieja. Y fue el sueño más profundo que había tenido en una década. Al día siguiente,
Comenzaría el verdadero trabajo. No el de la oficina, sino el de reconstruirme a mí mismo desde los escombros. Pero esa noche, solo existía el silencio. Y era mío. Todo mío. Los primeros 3 meses en la cabaña de la sierra pasaron con un ritmo ancestral. Se sintieron, paradójicamente, más largos y más cortos que los últimos 5 años que pasé en la ciudad. Mi vida se redujo a la simplicidad brutal y gratificante del trabajo manual. Encontré una extraña paz en la rotura de la madera bajo el hacha, en la necesidad de reparar el tejado antes de las nieves, en aprender a encender una chimenea sin trucos. Mi cuerpo se tensó, mi mente se relajó. Los trajes de diseñador fueron reemplazados por franela gruesa y cuero. El olor a perfume caro fue sustituido por el olor a resina, humo de leña y café recién molido. Dejé de ser el analista financiero que planeaba la vida de otros y me convertí en Lucas. El hombre que solo planeaba qué hacer antes del atardecer. La sanación fue lenta, como la lenta regeneración de la corteza de un árbol después de un rayo. Al principio, la culpa era un compañero silencioso y pesado. Pensaba, ¿cómo puede un hijo hacerle esto a su madre? ¿Y a su hermana? Pero luego, la verdad que había escuchado resonaba en el silencio de las montañas: él es nuestra inversión. Y hay que proteger la inversión. Esa frase era mi antídoto. No les había quitado la familia. Les había quitado el dinero. Ellas fueron quienes me habían despojado de mi identidad, reduciéndome a una cifra. El dolor se transformó, no en ira, sino en una sólida roca de autodefensa. Empecé a permitirme pequeños lujos emocionales. Sentarme en el porche y observar el vuelo de un águila. Escuchar música clásica sin la culpa de no estar trabajando. Incluso, después de 3 meses, me permití bajar al pueblo, un puñado de casas a 40 minutos, llamado Refugio. Iba a la pequeña tienda a comprar café y pan. Los pocos habitantes me conocían como el de la cabaña nueva, y me trataban con una indiferencia respetuosa que me resultaba curativa. Una mañana de finales de febrero, mientras el sol por fin prometía deshacer el hielo de las carreteras, estaba sentado en una mesa de madera afuera de la única cafetería del pueblo. Bebía un espresso doble, sintiendo el calor en mi cara. Fue entonces cuando la vi. Un SUV de lujo, fuera de lugar en la calle polvorienta, se detuvo bruscamente frente a la cafetería. Del asiento del conductor salió Elena. Se veía impecable y, al mismo tiempo, rota. Llevaba ropa de ciudad que gritaba marca, pero su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto por el estrés del viaje. Había perdido peso, sus ojos estaban enmarcados por círculos oscuros, y la máscara de arrogancia habitual se había agrietado, dejando ver la histeria que se escondía debajo. Había encontrado mi ubicación. Sin duda, había contratado a un investigador privado, gastando sus últimos ahorros en la persecución. Me quedé sentado, inmutable, con la taza en la mano. No me moví. No hice contacto visual. Esperé. Ella me vio, y una expresión de alivio febril inundó su rostro. «Lucas», gritó, su voz aguda rompiendo el silencio como un cristal. Corrió hacia mí, tropezando ligeramente en sus botas de tacón. Se detuvo frente a mi mesa, respirando con dificultad. Su cercanía me trajo de vuelta el olor a perfume caro, un olor que ahora me parecía tóxico. «Tienes que volver», dijo, intentando recuperar el aliento. Sus ojos estaban vidriosos. «Tienes que volver ahora». Le di un sorbo lento a mi café. Estaba caliente, amargo y perfecto. «Siéntate, Elena», dije. Mi voz era tranquila, plana, sin eco emocional. Era la voz que usaría un abogado para leer una sentencia. Se sentó frente a mí, con una mezcla de súplica y rabia. «¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? Nos arruinaste. Mamá está muy mal. Tuvo que vender el coche. Tuve que conseguir un trabajo real, Lucas. Un trabajo de verdad, de 9 a 5. No puedes hacernos esto». La miré. Ya no veía a la niña que una vez protegí.
Veía a una mujer de 32 años que, por primera vez, se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones. Estás aquí porque no puedes pagar la factura de tu teléfono o el adelanto de tu boda, ¿verdad, Elena? Pregunté, sin acusación, solo como una simple verificación de datos. Su boca se abrió y se cerró. La mentira que tenía preparada se atascó en su garganta. Mamá dice que si vuelves y descongelas el fondo, podemos olvidar lo que pasó, dijo, cambiando la táctica a la negociación. ¿Y qué pasó, Elena? Ella se encogió de hombros, desesperada. Una pelea estúpida. Estábamos estresadas. La crisis. No, la interrumpí, aún con mi tono bajo y controlado. No fue una pelea estúpida. Fue una estrategia. Me incliné ligeramente. Mis ojos se clavaron en los suyos. Yo lo escuché todo, Elena. ¿De qué hablas? Esa tarde, en la casa de mamá. El iPad y el altavoz inteligente. Escuché tu conversación con mamá. Escuché vuestro plan. Escuché cómo se reían de mi ego de Salvador y cómo os asegurabais de que no tuviera una relación que pudiera poner en peligro la inversión. Escuché cómo yo era solo el cheque que pagaba vuestras vidas. Su rostro palideció, toda la sangre se drenó de él. La máscara de la histeria se rompió por completo, revelando la vergüenza, lo que era peor, la pura frustración por haber sido atrapada. Las lágrimas que brotaron de sus ojos esta vez eran de rabia y autocompasión, no de dolor genuino por mí. Lucas, ¿no? No lo entiendes. Estábamos asustadas. Es la familia. Teníamos que protegernos. Tú no ibas a usar ese dinero de todas formas, me llamaste una inversión. Me levanté lentamente, recogiendo mi cartera y mis llaves de la mesa. Ella se quedó sentada, con la boca temblando, viendo cómo la última ficha de dominó caía. El fondo está congelado de forma permanente, Elena. Lo puse en un fideicomiso que se disolverá a mi muerte, destinado a la Fundación de Rescate de Animales. No tienes acceso. Mamá no tiene acceso. Mis abogados tienen instrucciones claras, si vuelves a intentar contactarme, el resto de los activos que quedan serán liquidados inmediatamente. Dio un golpe en la mesa, una pequeña explosión de frustración. No puedes. Soy tu hermana. Te necesitamos. Y yo no os necesito a vosotras, dije. Fue mi frase final. No fue un grito de guerra, sino una tranquila declaración de independencia. La dije con la misma simplicidad con la que diría hoy hace frío. El hecho era irrefutable. Ya no había emoción que manipular. Ya no había amor que herir. Solo quedaba el reconocimiento mutuo de que nuestra relación era una transacción fallida. Y yo la había cancelado. Me di la vuelta y caminé hacia mi camioneta. Ella seguía sentada allí, una figura patética y solitaria en el café soleado. No se molestó en seguirme. Arranqué el motor. El sonido del diésel era fuerte y reconfortante. Conduje de vuelta a mi cabaña. Miré el retrovisor solo una vez. La polvorienta calle de refugio se alejaba, y con ella, el último fantasma de mi vida anterior. A día de hoy, 6 meses después de ese encuentro, no he vuelto a saber de ellas. La soledad se ha transformado en soledad elegida, en soberanía. Aprendí a distinguir entre la calma forzada de antes y la verdadera serenidad de ahora. El dolor se ha ido, dejando solo una cicatriz, sólida y fría, que me recuerda el precio de la verdad. Mi vida ahora es dura, pero real. El aire de la montaña me purifica. El trabajo me ancla. La única obligación que tengo es hacia mí mismo. Me siento ahora en mi porche, viendo el vapor de mi café perderse en el sol de la mañana. Me quito los guantes de trabajo, mis manos ásperas y fuertes sobre la madera. Y entre el silencio de las montañas, donde mi único eco es el latido de mi propio corazón, por primera vez en mi vida, supe, estoy finalmente en casa.